Familia, Shabbat Shalom. Estamos ya en la conclusión, en la continuación de este precioso día de Shabbat. Y estábamos estudiando en la primera hora un poquito del extracto de la Parashat Tetzaveh, algo muy puntual que el Señor me marcó, que mientras estaba estudiando pues me hizo recordar o me hizo ver algo que quizá nunca había puesto atención. Y luego continuamos con el estudio de Samuel, ¿se acuerdan? Segunda de Samuel, capítulo 4. Toda acción lleva reacción. Nuestras decisiones verdaderamente sí importan y sí influyen. Y también se acuerdan que no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Las intenciones que están ligadas a un corazón natural, a un corazón de hombre, pues no están 100% alineadas a la voluntad del Señor. Y por lo tanto, ¿se acuerdan? Puede traernos repercusiones, no muy agradables. Ya vieron lo que sucedió con el mensajero que le dijo a David: David, Saúl y su casa han caído. El Señor te ha dado el trono de una vez vía libre. ¿Y qué dijo David? Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué me vienes a decir esto? ¿No sabes que aquel que murió era el ungido del Señor? Así que le cortó. Sí recuerdan, ¿no? Le dio cortón, apagó su vida, y luego vienen estos dos sujetos, estos dos bandoleros, ladrones, mercenarios, que habitaban en la tribu de Benjamín y que eran siervos de Isboset. Van, acaban con su vida, lo asesinan, le cortan el cuello, dice la Escritura, y luego vienen con David y le dice: aquí está, Señor, ahora sí, su majestad puede reinar libremente porque hemos acabado con su enemigo, con su adversario. Y dice: ¿qué hicieron? Si no saben que el Señor es quien me ha librado de mis batallas. El Señor es quien me ha librado a mí de mis problemas. ¿Por qué vienen ustedes a hacer esto? Y terminó con esa buena intención de estos chicos. Quizá tienen un plan, un as bajo la manga, y terminaron muertos. Dice la Escritura que David terminó con ellos, y así terminó eso que aparentemente a ellos les había parecido bueno. Y bueno, pues a veces, fíjate que nosotros no nos damos cuenta de cómo procedemos. Muchas veces estamos tan metidos en nosotros, en nuestros planes, en lo que a nosotros nos gustaría, en lo que a nosotros nos encantaría, lo que son mis sueños, los que son mis anhelos, que verdaderamente no nos detenemos a pensar y a ver si nuestros pasos son correctos delante del Señor. Sabemos que no somos obra ni creación del Big Bang, ni del chango, del Darwin, ni de la evolución, sino que somos obra y creación de un creador perfecto. Ya se sabe, al día de hoy el que no quiera verlo es porque verdaderamente está con un corazón rebelde. Pero la Escritura lo dice que por medio de las cosas creadas, ellas mismas dan testimonio de que el Creador es el creador de todas las cosas, valga la redundancia, es el soberano de todo y que nada acontece sin su perfecta voluntad. Muchas veces me han preguntado y me han dicho: bueno, si me estás diciendo esto, ¿por qué no el Señor acude a la injusticia? ¿Por qué el Señor permite la perdición? ¿Por qué el Señor permite la destrucción? ¿Por qué el Señor no está con las personas que están en necesidad? ¿Por qué? Y me empezó a preguntar. Hay varias personas que me han dicho esto. Y yo les digo: a ver, ¿quién de estas personas que están pasando dificultad, pasando necesidad, pasando problemas de vida incluso, busca al Señor? Dice la Escritura que todo aquel que clame, todo aquel que pida ayuda abiertamente, creyendo que recibirá ayuda, recibirá ayuda. ¿No es así? Hay un ejemplo que me encantó mucho, que decía es que Dios no existe. Y luego pasaron un ejemplo de una persona que nunca se había cortado el pelo. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Y que era una persona que tenía el cabello súper largo y era una persona que lo tenía súper descuidado. Y le dice la misma persona: oye, pues los peluqueros o los barberos no existen. ¿Pero cómo que no existen? Claro que sí existen. Dice: no, no existen. Mira este hombre, cómo tiene el pelo destruido, lo tiene todo lleno de pegotes. Y le responde, el mismo que hizo la pregunta de que Dios no existía, le dice: pero es que sí existe el peluquero, solamente que esta persona no va a él a que le corte el pelo.
Entonces nosotros estamos el día de hoy metidos en la misma tesitura. El Señor existe, el Señor es más real que nosotros mismos. ¿Sí saben que el 90% de las cosas que son reales no se pueden ver? Y solamente el 10% de las cosas son las que podemos apreciar. Es un estudio científico. ¿El amor se puede ver? No. ¿El aire lo puedes ver? No. ¿Lo puedes sentir? Sí. ¿Qué más no puedes ver? Dirían en México, las construcciones de los Oxxos y de los McDonald's. Nadie sabe cómo aparecen, pero aparecen. Pero eso no significa que no haya habido un proceso de construcción. Entonces, las cuestiones que se pueden ver, dice la Escritura, que no nos fiemos de ellas. ¿Saben por qué? Porque todo lo que se ve va a perecer, pero lo que no se ve permanecerá para siempre. Y aquí viene una de las grandes preguntas que yo me he hecho y que yo sé y estoy seguro que muchos de ustedes se han hecho a lo largo de la Escritura y de la vida. ¿Por qué a los que va mal no se les pudre el tamal? ¿Por qué no mueren? ¿Por qué a los que obran mal, por qué no terminan con algo? ¿Por qué les va bien a los que hacen las cosas mal? No a todos, pero la mayoría. ¿Por qué los impíos prosperan? ¿Por qué a las... Claro, tiene misericordia de ellos, pero me refiero a aquellos estafadores, a aquellos secuestradores, a aquellas personas que están verdaderamente haciendo mal. Ganancias deshonestas, por medio de perdiendo a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué les va bien? ¿No les han pensado esto? ¿Y por qué a mí, que estoy haciendo las cosas bien, que estoy obrando en justicia de Dios, que estoy haciendo la voluntad del Señor, por qué no me va como esta persona que está haciendo las cosas mal? Aparentemente les va bien porque les ves crecer económicamente, aparentemente puedes ver una familia maravillosa. Estamos hablando de una persona que no conoce al Señor. Sí, exactamente. De su manera, con su hogar, con su familia. Sí. Aparentemente ves una familia hermosa, pero dice el Señor en su palabra también que al que no le ha conocido al Señor, no hay paz. Claro, no hay paz. No hay paz. Entonces, aparentemente uno puede ver tan bonito, pero tú no sabes si esa persona en sus cuatro paredes tiene ansiedad. Sí, tiene depresión, Sí, o alguna enfermedad que... Si está viviendo es porque con las pastillitas mágicas. Sí. Las cosas están puestas para todo, pero el Señor es el principio de todas las cosas. Entonces, porque no hay paz, y si no hay paz, no va a haber paz también para el que está a su lado, y al final eso es esclavitud. Totalmente. ¿De quién o para quién? Eso es totalmente. Sí. Pero quieras o no, te lo preguntas. Yo sí me lo llegué a preguntar muchas veces, ¿no? Señor, dice la Escritura que la riqueza de los impíos pasará a la de los justos. ¿Cuándo será eso? ¿No? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar apretado? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a tener que aguantar la respiración? Y hay otras personas que les sobra el aire y a mí me hace falta. Es diferente. Humanamente, tenemos situaciones, somos humanos. Claro. Somos del Señor, tenemos situaciones que se nos escapan de las manos, que pasan en nuestra vida, pero nosotros sabemos a quién vamos a recurrir. Tenemos nosotros auxiliador. Y encontrar esa esperanza que es en Él. Pero yo personalmente, cuando no conocía al Señor, pasó por muchas situaciones y no tenía paz. Esa paz que hoy, gracias a Él, la tengo. Sí, que aunque haya tormenta, dice la Escritura, ¿no? Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Exactamente. Es como si fuera nuestro salvavidas. Cuando estás en alta mar. Sí. Viene la tormenta, pues Él es el salvavidas del cual te vas a pescar. Diría una amiga que conocemos, dice, tranquilo David, que después de la tormenta viene la tempestad, me dice yo, madre mía. No, hombre, gracias. Gracias por eso. Entonces, van a ver por qué les estoy diciendo todo esto. ¿Qué tiene que ver con el estudio que vamos a recibir el día de hoy? Todo apunta a que el tiempo señalado por Elohim, esos tiempos Olam, después de que el Señor le dio la promesa a David, siendo un pastorcillo, le ungieron como el futuro rey,
David pasaron muchísimos años. Dice la Escritura que David, cuando llegó a ser rey, tenía 30 años. Y cuando el Señor le ungió, tenía poco más de 15 años aproximadamente, ¿no? Ahorita no recuerdo bien la edad que tenía, pero era una persona joven. Y cualquiera que diga, el Señor te ha ungido como rey, puede pensar, es el momento. Ya decía yo que no voy a estar oliendo oveja todo el tiempo, ¿no? Ya decía yo que no voy a estar embarrado de pelo, de lana y esto y el otro. Ya decía yo, cualquiera podría decir esto. Pero lo que uno no sabe son que los tiempos en el Señor están decididos en Él. Hay un cliché que se escucha por todo el mundo, dice, los tiempos del Señor son perfectos. Pero los tiempos en el Señor son señalados por Él. Porque muchas veces podríamos pensar en que el Señor se ha olvidado de nosotros, como lo hemos estudiado anteriormente, y se acordó el Señor de Abraham, como si el Señor se hubiese olvidado, y se acordó el Señor del clamor de su pueblo de Israel, como si el Señor por 400 años no hubiera escuchado el clamor y el lamento de Israel. Pero ya sabemos que debemos de entenderlo bajo el contexto hebreo, que esto de que se acordó significa que había llegado el momento que el Señor había señalado para la liberación de Israel, para que Abraham fuese el padre del que iba a darle naciones. Exactamente, todo lo que acontece debajo del sol tiene su tiempo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para abrazar y tiempo para no abrazar. Para nacer, sí, exactamente, eso lo podemos decir acá a los tortolitos, y hubo un tiempo de abrazar y un tiempo que no estuvieron abrazándose. Pero bueno, son cuestiones que pasan y que podemos traer a la vida práctica. Abrazos. Pero el tiempo en el que David estuvo esperando por ser rey no dependió jamás de él. Incluso ya sabemos por los estudios anteriores que tuvo la oportunidad y la posibilidad de ser rey desde hace muchos años, de acabar con la vida de Saúl en defensa propia, ¿se acuerdan? Pero David dijo, no es así. Así no es como el Señor me entregará el reino. El Señor me lo entregará en plenitud, en shalom, con alegría y no con congoja ni tristeza, ni que yo sepa que me cargué al ungido del Señor. Efectivamente. Entonces, este tiempo, el que había señalado del Señor, era el tiempo en el cual David iba a subir al trono. Comenzaría a reinar sobre todo Israel. Poco a poco fue cayendo todo sobre su propio peso. Las decisiones buenas y las decisiones malas comenzaban a tener sus frutos. Los impíos, recordemos este Salmo de David y veamos si nos identificamos. Salmo 73:1. ¿Por qué creen que empecé a hablar acerca de los impíos? Dice el Salmo 73:1, para que nos quedemos tranquilos, para que si tenemos este pensamiento o teníamos este pensamiento, comencemos a pensar de otra forma, de una forma educada, de una forma bíblica, con un contexto educativo, con un contexto que verdaderamente sea sustancioso. Un salmo de Asaf: Dios es ciertamente bueno con Israel. ¿Pero cómo? Si lo sometió a esclavitud en Egipto, si permitió que luego fueran esclavos 70 años por Babilonia, si luego permitió que los de Jericó y del otro pueblo que fueron a conquistar fueran vencidos por ellos, ¿cómo va a decir que ciertamente el Señor es bueno por Israel? Si permite la calamidad, si permite la maldad. Y mira lo que dice, ¿con quiénes? Con los que tienen pureza en sus mentes. La Escritura dice que todo es puro para los que son puros, pero todo es corrupto para los que son de corazón y de mente corrupta. Acaba de llegar mi cuñado, y pues obviamente en México tenemos nosotros, decimos la mente cochambrosa. ¿Saben cuál es el cochambre? La pegadiña esa de la grasa que está pegada a los sartenes, que se vuelve dura. Entonces a eso se le denomina o se le llama cochambre.
Y si dice cochambre porque es tanta la suciedad que hay en nuestros corazones y nuestras mentes que todo lo mal pensamos, que ya andamos viéndole el doble sentido de las cosas, que andamos ya pensando mal de una forma pues de doble sentido. Y me estaba diciendo, brother, tú cuando le contesté, es que me preguntaron a qué me dedicaba, ¿te acuerdas, no? Y me dices que yo pensé miles de cosas pensé cuando... ¿ah? No me acuerdo cómo estuvo, a ver, cuéntalo. Pero no me acuerdo exactamente qué fue. Me preguntaron algo, para no entrar así en detalle, entonces yo le respondí de una forma natural, ¿no? Algo así a lo que yo me estaba dedicando. Y ya cuando me despedí a la persona esta, me dice, cuñado, yo la verdad es que cuando dijiste eso yo pensaba que le ibas a soltar. Dice todavía, ¿no? El albur, el doble sentido, Y digo, no, pues la verdad es que ni siquiera me acordé, o sea, ni siquiera se me vino por la mente ya de poder alburear a alguien, de poderle decir algo en doble sentido. Ya no, o sea, gracias al Señor ya no. Y entonces me doy cuenta en este aspecto que dice, con los que tienen pureza en sus mentes, es porque hemos pasado por el proceso de la regeneración. Hace unas noches estuvimos riéndonos hasta tantas de cuestiones que pasamos en nuestra adolescencia, ¿no? Juventud, cuando éramos jóvenes, ¿no? Sí. Entonces Sí, tenemos historias encruzadas como Víctor y yo así. Tenemos historias así como que ahí estuvimos, como con la película El gato con botas, que estuvo siempre Humpty Dumpty ahí y nunca se vieron. Entonces, tenemos la misma edad, aunque él parezca ser mayor que yo. Entonces, vivimos muchas cosas, vivimos en el mismo pueblo, acostumbrados a decir, vaya, por cada 3 palabras son 10 groserías, y así, o sea, lisuras. Y entonces empezamos a recordar y yo dije, no puede ser que me esté viniendo todo esto a la mente, ¿no? Y me decía mi cuñado, me dice, pero tranquilo, brother, agárralo como una experiencia. Le digo, no, si no es que no lo tome como una experiencia, sino lo tomo como que qué atrocidad de parte mía, ¿no? O sea, cuánta maldad había en ese pequeño cuerpo que no estaba como está ahora. Y decía yo, pero ¿es en serio? O sea, y sí, cuñado, acuérdate que estábamos así. Le digo, pero no puede ser. ¿Es en serio es que había cosas que yo había borrado y hay cosas que me hizo recordar? Y dije, bueno, no, es que verdaderamente si nos ponemos a pensar y miramos un poco hacia atrás, dices tú, es difícil no poder volver a tener un poquito de introspección, decir, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Qué es lo que yo estaba haciendo antes de que el Señor me librara? En el capítulo anterior vimos esta profecía que habla el Señor por medio del profeta Ezequiel. ¿Quiere acaso el Señor la muerte de los impíos? No, quiere que se arrepientan de sus malas obras y que comiencen a buscarle a Él. ¿Se acuerdan? Y entonces cuando yo me di cuenta, ahora que estábamos recordando cuán impío yo era, o sea, es que ya... malvado, en verdad que era yo súper malvado. Decía, no es posible en verdad que yo pudiera dormir tranquilo por las noches sabiendo que yo hacía tanta locura. Y digo, no puede ser que antes yo no tenía paz, aunque dormía, como siempre caigo y duermo, pero yo no me sentía tranquilo. Yo no podía haber una conversación sin que yo estuviera ya pensando mal, albureando o con doble sentido, o ver de qué forma yo le reventaba, cositas así. O andaba, sí, exactamente. Entonces dice, Dios ciertamente es bueno con Israel. ¿Quién es Israel? Son los que tienen pureza en sus mentes. Olvidémonos del pueblo geográfico. Ellos sí son Israel, pero ellos son, Israel geográfico. Pero el Israel del que habla la Escritura, Israel del que habla Dios, es más allá exactamente de un pedazo de tierra o de haber nacido en ese pedazo de tierra. Es todo aquel que se somete a la voluntad divina, que acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador y que da evidencia de ello con su diario vivir. Ese es Israel, el que se somete a la voluntad del Señor sin chistar.
como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, Jacob y los 12 apóstoles. Que el Señor les hizo una invitación y les dijo, síganme. Ellos no sabían a dónde le iban a seguir, pero cada uno dejó de lo que estaba haciendo y comenzó a seguir al Señor. Eso es ser Israel. No es ser judío, no es usar gorrito, no es hablarlo todo en hebrañol o en hebreo. Eso no es ser Israel. Ser Israel es tener los preceptos, los estatutos y sobre todo el principio y el pilar de todo, el evangelio en nuestros corazones y en nuestras mentes. Eso es ser Israel. Entonces dice, Dios ciertamente es bueno con Israel, con los que tienen la pureza en sus mentes. Pero yo caí y mis pies comenzaron a resbalar, dice el salmista, porque tuve celos de pretenciosos. Tuve celos de personas deshonestas. Tuve celos de personas que les iba bien, sabiendo que era dinero mal habido, sabiendo que eran personas mentirosas, sabiendo que eran personas que pasaban por encima de otros, sabiendo que eran personas que abusaban de la gentileza y expropiaban las tierras de los otros. Y dice, y vi que les iba muy bien a los malvados. Tuve celos, pero no un celo santo, sino un celo de envidia. Hay que aprender a diferenciar. El celo que tuvo Pinhas, el hijo de Eleazar, fue un celo santo. Fue un celo de decir, están profanando la casa de Israel. Y entonces él, como consecuencia, tomó la lanza, dice la escritura, que los clavó a la prostituta junto con el israelita que estaba teniendo las relaciones sexuales. Eso es un celo santo. Pero el otro es un celo de envidia. Dice, tuve celo que porque veía yo que a los malos les iba muy bien. Y mira lo que dice Abart, el verso 4. Parecen nunca enfermarse. Parece que tienen una salud impoluta. Lucen fuertes y saludables. Las personas que se te vengan a la mente, ora por ellas en este momento. Ora por ellas. Ellos no tienen problemas como los demás. Bendícelos. Ellos no tienen problemas como los demás, dice el salmista, y no son afectados por los desastres como el resto del mundo. Parece ser que son intocables. ¿No es así? Su collar es su orgullo y se visten con violencia. Sus ojos sobresalen por su gordura y sus mentes están llenas de vanidad y de egoísmo. Personas que van tras lujos, personas que van tras placeres momentáneos y efímeros. Placeres que así como vienen van. Y que ya no van a tenerlo porque ya lo tuvieron y dicen, entonces, como ya lo tuve, quiero más. Y quiero más. Y quiero más. Me encanta este comercial que es como de hacer conciencia de que va una persona en silla de ruedas, va en silla de ruedas y de repente al lado de él se pasa uno que va en bicicleta. Y dice el de la silla de ruedas, cómo quisiera yo tener mis piernas bien para poder andar en bicicleta. Y luego va el de la bicicleta y le pasa uno que va en una motocicleta y dice, cómo yo quisiera tener un mejor trabajo para tener una motocicleta. Y luego al lado va uno que va en un coche. ¿Cómo quisiera yo tener? Y cada personaje estuvo pensando hasta llegar al helicóptero. Y la moraleja es, no disfrutan lo que tienen porque siempre quieren más. Los afanes. Exactamente, por andar tras los afanes. Y este pequeño videillo sí tiene muchísima consistencia, porque es verdad. A veces dices, ay, mira, ya tengo esto, y de repente ves pasar otra cosa y dices, ya me gustaría, ya quisiera yo. Y entonces nos pasa lo que le pasó al hermano mayor del hijo pródigo, que se llama, o le denomino el síndrome del hermano mayor del hijo pródigo. El hijo pródigo, ya sabemos la historia, tuvo todo, desperdició todo, terminó comiendo basura, terminó aceptando su condición, se acercó a su padre, el padre le perdonó, le mandó a bañar, le mandó a vestir, le puso anillo y le mandó a hacer una gran fiesta. Y viene el hermano y dice, papá, vengo yo de estar arando el campo, vengo de estar cuidando el ganado. Todo el tiempo estoy aquí contigo y nunca me has hecho una fiestuki como esta. Y el padre le dijo, hijo mío,
todo esto siempre te ha pertenecido. El hecho de que tú no quieras hacerlo es asunto tuyo. Disfruta lo que tienes. Disfruta el proceso que estás pasando. Disfrútalo. Aprende a ser agradecido. Es lo que le estaba diciendo el padre al hijo, al hermano mayor, a su hijo mayor. Está todo a tu disponibilidad. Dijo, ¿quieres matar una vaquita? Adelante. ¿Lo quieres hacer cada semana? Hazla. ¿Quieres que Judith haga apoyada? Pues dale pollo. O sea, por favor, tienes todo para poderlo disfrutar. Pero si no lo disfrutas es porque no quieres disfrutarlo. Entonces su hermano se llenó de este mismo, ¿qué? Celo. Un celo de envidia, un celo que no proviene del Eterno. Y entonces vamos a seguir. Ellos se burlan de las personas y hablan con maldad. Con arrogancia y crueldad lanzan amenazas, como diciendo, te voy a ver, vas a ver lo que te voy a ver. Yo sé dónde vives y yo te voy a quitar la casa de la que tú vives porque esto es mío. Y este tipo de asuntos, ¿no? Y dice, en su hablar y respetan al cielo, o sea, no respetan al cielo y difaman a los habitantes de la tierra. Por ello, la gente los busca y creen todo lo que ellos dicen. Porque, como dice el dicho, con dinero baila el perro. Y también hay otro dicho que dice, mientras tienes dinero, tienes amigos. Y cuando se van, los pierdes para siempre. Pero ¿qué pasaría cuando nunca has tenido dinero y las personas que se acercan a ti por quien eres y no por lo que tienes? Pero aquí dice todo lo contrario. Dice, la gente los busca y creen todo lo que ellos dicen. Dios no se dará cuenta, dicen estos perversos. El Altísimo no sabe nada de lo que está pasando. Oye, llevamos 20 años en el negocio y no nos ha pasado nada. Pues esto lo estamos haciendo tan bien que ni siquiera Dios se da cuenta. O, si existiera verdaderamente un Dios, ya me hubiese reventado. Miren a los malvados. No tienen de nada de qué preocuparse en el mundo y siempre están ganando dinero, ¿sí o no? Ha sido inútil mantener mi mente pura y mis manos limpias, dice este hombre. Ha sido inútil mantener mi mente pura y mis manos limpias. Esto lo dice en el verso 13, pero mira lo que dice el verso 1. Dios es ciertamente bueno con Israel, con los que tienen pureza en sus mentes. Y mira lo que está diciendo en el verso 13 rápidamente. Ha sido inútil, ¿qué? Mantener mi mente pura y mis manos limpias. ¿Y qué dice el verso 1? Dios es bueno siempre con Israel. ¿Y quién es Israel? Los que tienen y mantienen su mente y su corazón limpios. Entonces, ¿qué está tratando de decir este hombre? No me basta con que el Señor sea bueno conmigo. Ha sido inútil mantener mi mente pura y mis manos limpias. Soy maldito con sufrimientos todo el día. Cada mañana sufro castigo. Si le hubiese hablado así a otros, había traicionado a tu pueblo, Señor. Así que reflexioné y traté de entenderlo. Estaba en una lucha brutal contra sí mismo. Una lucha donde a veces yo me he pasado por esta lucha diciendo, en esta etapa de la vida no soy nada y no soy nadie. Y si le preguntan a mis hijos, ¿a qué se dedica tu papá? ¿Qué les van a decir? Es un instalador de persianas, ¿no? Oye, puede que sea el mejor o el peor, pero no es un doctor, no es un político, no es un, no sé. A veces, pues, nos pasamos por esta crisis de los 30, ¿sí o no, cuñado? ¿Ya ves? Bueno, él sí estudió, yo no. Estamos hablando de la educación y la ignorancia, ¿sí, no? Entonces, cuando nosotros nos ponemos en este punto natural, en este punto donde verdaderamente pensamos que porque tenemos, porque hemos hecho, porque conseguimos, es porque somos algo y alguien, entonces verdaderamente no hemos entendido en la esencia más pura y la más sencilla de por qué estamos aquí. ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? Yo tuve esa crisis, diciendo, oye, pero yo no soy nada. Le decía yo a mi mujer, es que no tengo nada. No soy nada, o sea, no soy nadie. Y nunca me había pensado yo en esto, pero yo no sé si fue una crisis, un momento existencial. Pero yo dije, ¿qué? A mí no me interesa, pero de repente dije,
pero mis hijos crecen y todo en las escuelas hablan de que no, que mi papá, fíjate que mi papá es el dueño del mercado, no sé qué. Y va a decir, ¿qué van a decir mis hijos? No, pues fíjate que mi papá es el que limpia lo que es el dueño de tu mercado, ¿no? Y dices, ¿qué pasa? David, ¿en serio estás pensando en estas cosas tan vanas, tan triviales, tan naturales y tan comunes? Volvamos a leer lo que dice. Soy maldito, verso 14, con sufrimientos todo el día. Cada mañana sufro castigo. Si le hubiese hablado así a otros, había traicionado a tu pueblo. Señor, así que reflexioné y traté de entenderlo, pero parecía muy difícil para mí. Este hombre también estaba pasando por lo mismo. Al compararse, esa es la cuestión. Él se comparó siendo un siervo de Dios con una persona común, con un siervo de Satán. Él se comparó diciendo, soy un levita. Los levitas no tenemos parte, no tenemos terrenos, no tenemos nada propio, pero se le estaba olvidando algo sumamente importante, que aunque los demás tribus tuvieran terrenos, ganados, casas, ciudades, no tenían lo más importante. No es que no lo tuviesen, sino que no lo tenían de la manera en la que los levitas lo tenían. ¿Se acuerdan cuál era la porción de los levitas? El Señor dijo, los levitas serán los únicos que no tendrán heredad, porque yo seré su heredad. Los levitas eran los únicos que no tendrán terreno, porque yo seré su porción. El Señor era la porción de los levitas. Y ellos no tenían que preocuparse por trabajos comunes, por estar en la obra todo el día, por estar colocando persianas, porque ellos solamente se tenían que preocupar por los asuntos del Señor. Y el Señor les daba las competencias para poder hacerlo. Y ¿sabes algo? Tenían hambre los levitas y estaban las ofrendas de la mañana. Y estaban las ofrendas de la tarde y estaban las ofrendas de la noche. Y ellos podían participar de las ofrendas Hatá, de las ofrendas Hashaim, de los pecados del pueblo. Ellos comían por el amor de Dios. Es cuestión de percibirse natural. Es cuestión únicamente de poder entender que el Señor puso a cada quien en su lugar. Y a mí, en esa crisis que tuve, me costó trabajo entenderlo. El Señor me puso a mí a servirle a Él, no a servir al mundo. Y el Señor me provee dinero prestando mi tiempo, o sea, haz de cuenta, mi tiempo es del Señor. Pues el Señor presta un poquito de mi tiempo para el mundo para poder traer alimento a casa. Lo entendí, me costó trabajo. Pues sí, oye Señor, ¿yo por qué no puedo ganar 3,000 euros como ganan tal o tal o tal? Oye Señor, David, tú estás ganando mi porción y tu porción soy yo. Y yo, ay Señor, pero los dineritos, ¿no? Pero si todos pasamos por eso. Somos naturales, somos personas corruptas. Todos tenemos sueños, anhelos, tener casas, viajar por todo el mundo, tener esto, tener el otro. Eso es lo que nos han vendido. Pero verdaderamente el apóstol Pablo nos dice, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con esto. Y muchas veces nos cuesta, porque esto es parte del reino de los cielos, el negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos conlleva a dejar de soñar de esa forma, de hacerte multimillonario, de hacerte rico de la noche a la mañana o de tener muchas posesiones. Negarte a ti mismo es, Señor, con lo que tú me des, yo te voy a honrar y voy a honrar a mi familia y voy a poder ayudar a los que necesiten. David, pero muchas veces te queda, ¿con cuánto te quedas tú al mes? Digo, bueno, me queda con lo justo para poder aguantar para el siguiente mes. Y estamos tranquilos y estamos confiados en el Señor. El Señor nos ha dado una muy buena administración. Mi esposa es muy buena administrando y a mí también me gusta mucho el aspecto de administrar y de apartar el diezmo y de decir, y fíjate, una persona me dijo, oye David, pero con lo que ganas todavía diezmas. No, ¿cómo crees? Yo creo que no habría bronca porque ¿qué vas a diezmar? Le dije, oye, eso a ti no te interesa. Le dije, yo voy a cumplir con lo que el Señor me ha pedido y si al día de hoy tengo para diezmar es porque el Señor me ha provisto. Chihuahua, eso no me lo preguntes a mí, mejor pregúntale, oye Señor, ¿por qué no le das más a David para que diezme más?
En este caso, porque le preocupaba el asunto del diezmo. Fíjate tú. Y le dije, vaya, y si no tengo dinero, diezmaré mi tiempo. Y ahí me ves, ahí está en las madrugadas, estudiando un rato, y diciendo, Señor, mi tiempo es tuyo. Tú me fortaleces. Esa es cuestión de percepción, de saber para lo que fuimos creados y de aceptar lo que tenemos y nos toca a cada quien. El Señor llamó a algunos en la milicia y están sirviendo al Estado y están sirviendo al Señor. El Señor algunos los llamó en la medicina y saben que los médicos son esclavos de los hospitales y están ahí trabajando turnos y turnos. Y bueno, pues el Señor les llamó siendo médicos y honran al Señor siendo médicos. A cada uno, como el Señor nos llamó, dice la Escritura, que nos quedemos. Si eres esclavo, dice, hazte libre. Si eres así, esclavo como mi cuñado, pues que se haga libre. Entendamos esto. Amemos, respetemos y sobre todo, aceptémoslo. El primer paso para poder cambiar es aceptar mi realidad. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo para lograrlo? Y me refiero no en el ámbito natural, sino en el ámbito bíblico. ¿Qué soy? Pues no soy nada. ¿Qué tengo? Tengo al Señor. ¿Qué me ha dado? Me ha dado todo. ¿Qué quiero hacer? Quiero multiplicar esto que Él me ha dado para devolvérselo a Él. ¿Y qué estoy haciendo para hacerlo? Allí está muchas veces el asunto. Allí está el detalle. Allí está el clavo, ¿no? Como dice, le has dado al clavo. Queremos hacer, pero sin hacer. Queremos recibir, pero sin dar. Y recuerda que más bienaventurado es el que da que el que recibe. Mira, esto solamente estamos sacando de este extracto. Verso 17. Hasta que fui al templo de Dios. ¿Se dan cuenta? Toda esta crisis que pasó a Asaf, este siervo y salmista del Eterno, se le calmó hasta que dice el verso 17. ¿Qué dijo? Hasta que fui al templo de Dios y entonces entendí el fin de los malvados. Pablo dijo, les hablo humanamente hablando. Pedro les dijo, les hablo en la carne. Los apóstoles les decía, les hablo yo personalmente, o sea, como carne que soy, como polvo que soy. Entendamos esto, familia. El Señor nos ha dado a cada uno una porción preciosa, pero no muchos la aceptan. Muchos vemos que cuando nos están sirviendo el pedacito de tarta, al de al lado le sirvieron más. Y dices, no, yo quiero esa, yo también quiero esa. Pero, vaya, ¿sí me explico? Nos fijamos en esto y no nos fijamos en lo que nos toca. Y no lo digo por nada, sino o por el plato de comida o por el vaso con coca, yo qué sé. Exacto, ¿por qué le sirvieron a él primero y no a mí? Son cosas absurdas, pero muchas veces nuestra vida la desperdiciamos en esto. ¿Por qué a mí no y a él sí? ¿Por qué a mí no y a él sí? ¿Por qué a él sí y a mí no? Suele pasar. Hasta tiene un límite, tiene un fin. Si tú estás pasando por esto, quiero decirte que hay un fin para esto. Porque se sufre. Es horrible pensar y decir, ¿por qué? O sea, ¿cómo? Dios mío, le está multiplicando, le está prosperando, le está dando, le está dando. ¿Y yo qué? ¿Qué momento voy a ver a alguien que se equivoque en mi banco y me haga una transferencia por error? ¿En qué momento voy a ver esos milagros, Señor, encontrarme un billetito de 50 euros? Es un ejemplo, ¿no? Pero a veces estamos pensando en eso y no estamos disfrutando de lo que tenemos. Al día de hoy no tenemos nada, pero no nos hace falta nada. Los gastos de casa están cubiertos. Todo lo que sea, ya después de haber pagado los gastos de casa, es un extra. Tener dinero para echarle gasolina al coche es un extra. ¿Sí o no? Como dice mi Pepi, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es verdad. Hasta que fui al templo de Dios y entonces entendí el fin de los malvados. ¿Cuál es el fin de los malvados? El propósito. A lo que van a terminar. Porque dice, verso 18, porque tú los mandas por un camino resbaladizo, los envías a la destrucción. Cuán rápido son destruidos. Pero si estaba diciendo que su salud era eterna y que parecía que a ellos nunca les llovía maldad y que solo les llovía oro, ¿no? Lo decía ahí arriba.
Pero cuando fue al templo del Eterno, oh sorpresa, se dio cuenta. ¿De qué se dio cuenta? De que el fin de los malvados es así. Que la vida para los malvados dura 24 horas y ya les pasó 23 horas y media. Que es rápida, como las moscas, dice mi hermana. Cuán rápido son destruidos, su fin es espantoso, como al despertar después de un sueño. Señor, te olvidarás de ellos. En ese tiempo mis pensamientos se volvieron amargos. Me sentí atravesado con cuchillos, está testificando Asaf. Era necio e ignorante. ¿Se dan cuenta? Es válido tener estos pensamientos, porque somos carne, porque somos polvo, porque somos débiles. Lo que no es válido es mantenernos todavía hasta este momento con esos pensamientos. Y dice, en ese tiempo mis pensamientos se volvieron amargos y me sentí atravesado con cuchillos. Era necio e ignorante como una bestia salvaje delante de ti. Sin embargo, siempre estoy contigo y tú sostienes mi mano. Ahí volvió Asaf a su realidad. Sin embargo, Señor, yo soy levita. Y tú siempre sostienes mi mano y siempre estás aquí. Porque el lugar donde yo oficio es tu santo templo. Porque yo estoy como guardián de tu presencia, Señor. Volvió en sí Asaf después de estar como en un tipo de debraye mental, problema existencial que naturalmente pasamos todos. Sin embargo, estoy siempre contigo y tú sostienes mi mano. Tú me dices qué hacer y al final me recibirás en tu gloria. ¡Wow! Pero estaba llorando que porque a Joaquín le depositaron 500,000 euros en esta quincena. Y entonces ahora se da cuenta y dice, al final tú me sostendrás a mí y me recibirás en tu gloria. La gloria del Señor y la vida eterna vale mucho más que la plata, el oro y todas las cosas preciosas de este mundo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender y tenemos que empezar a adquirir Ruach Jochma. Ruach Jochma se dice o se entiende como espíritu de sabiduría o sabiduría. Sabiduría para poder empezar a devaluar cosas que en mi corazón tienen valor y que no deberían tener valor. ¿Quién tuvo ese tipo de Ruach? Dice la Escritura que como ese hombre no hubo otro en la tierra, Salomón. Un hombre que tuvo la capacidad a causa de la sabiduría que el Eterno le dio de devaluar todos los metales que no fueran oro. Que en el tiempo del reinado de Salomón, estaba que las calles había ciclos de plata tirados, eran pisapapeles, eran como el teléfono más caro del mundo, inservible, y pisando un papel. ¿Se imaginan eso? La gente, no había pobres. Las personas sabían generar ingresos, sabían hacer dinero. Las personas no tenían necesidad de nada. Tanto así que vino la reina de Sabá y le dijo, Salomón, esto es algo que jamás he visto en mis vidas, en toda mi vida, mi reinado. Nunca había visto yo plata, bronce, cobre tirados por la calle. ¿Qué estás haciendo? Necesito que me digas qué estás haciendo. A eso nos mandó el Señor, hermanos, a devaluar lo que este mundo le ha puesto valor, para darle valor a lo que este mundo ha devaluado. Que esto es lo que verdaderamente trascenderá. Repito, las cosas que se ven no estarán para siempre, pero las que no se ven permanecerán para siempre. ¿Qué es lo que tiene más valor? ¿El mejor auto del mundo? ¿La casa más grande del mundo? ¿Tener una isla a tu nombre? ¿Tener una cifra interminable con ceros en tu banco? ¿O la vida eterna? ¿Alguien que lo pueda decir? ¿Qué tiene más valor? ¿Y la vida eterna la puedes ver? ¿La vida eterna la puedes palpar? Pero tampoco la puedes comprar con ese dinero. Entonces, aquí, para muestra un botón, nos hemos dado cuenta de lo que verdaderamente tiene valor y lo que no tiene valor. ¿Sabes por qué? Trabajaste toda tu vida. Hiciste millones y millones y millones. Y de repente apretaron el botón rojo y la bomba cae en tu casa. ¡Pum!
No disfrutaste nada y sobre todo te quedas con vida para ver cómo lo que tú creaste y todo lo que luchaste y la juventud y la vida que perdiste se desvanece delante de tu propio ojo. ¿Qué tiene más peso? ¿Qué tiene más valor? Es difícil, hermanos. Estamos sujetos a este mundo natural. Cristo, Yeshua, cuando estaba orando, dijo: Padre, no te pido que los quites de este mundo. Te pido que mientras ellos estén en este mundo, les guardes. ¿No es así? Si no, viviríamos todos en burbujitas de cristal. Si no, viviríamos en una teocracia aparte. A ver, ¿qué estará haciendo el pueblo de Israel en su mundo, en su Jerusalén celestial? Miren todos hacia arriba. Sí, parece ser que veo ahí a David, parece que veo a Gladys ahí que están jugando pelota. No, el Señor dijo que conviviéramos los impíos con los justos, lo santo con lo vil, para que lo justo devalúe lo injusto, para que lo vil se sienta atraído por lo preciado, por lo honroso. Ese es tu deber, ese es mi deber, que con tus amigos, con mis amigas, con mis compañeros de trabajo, yo haga sentir, no por dichos, sino por mi propia esencia, que lo que él quiere, ama, le gusta y no le gusta no tiene valor. Y no para demeritarlo, sino para que él se dé cuenta de que son cosas intrascendentes, son cosas que no trascienden, son cosas que son perecederas, son cosas que no tienen un fin. Y el fin que nosotros tenemos es la vida eterna, es la alegría, es el shalom, el poder estar tranquilos. Que el día de hoy estamos a media quincena y tenemos los gastos cubiertos de casa. Eso es estar tranquilos, que no le debemos nada a nadie más que al Señor. Eso es estar tranquilos, que nuestros hijos tienen salud y que nosotros de momento tenemos una salud. Eso es estar contentos, eso es estar plenos. Que nuestra familia está escuchando la voz del Evangelio y está empezando a dar pasos de emuná. Eso es riqueza. ¿Sí o no? Diría Pepe. ¿Sí o no? Eso es la verdadera riqueza y felicidad. No tengo para comprarme 2 chicles, pero no me importa, porque eso es algo extra, es algo que me gustaría, pero no necesito. Pero lo que necesito, sí tengo. Eso es bendición de Dios. Eso se llama plenitud. Eso se llama la fidelidad del Señor corpórea en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia. ¿Qué tiene valor? La persona, muchos trabajan aquí cuidando personas o ayudando a personas que son mayores, que tienen el dinero del mundo y no tienen familia, y no tienen felicidad, y no tienen salud y viven amargados. Dime, no es para compararnos, sino nada más haz así como diciendo: yo no tengo el dinero que tiene la señora, pero yo tengo lo que la señora quisiera. ¿Qué tiene más valor? ¿Qué tiene valor? Pensemos en ello, porque verdaderamente esto trasciende, nos cambia la perspectiva de las cosas. Asaf lo vivió. Tuvo su momento de flaqueza y dijo: siento celo y envidia de las personas corruptas, porque ellas tienen todo lo que quieren, ellas les encantaría hacer esto, y están ahí el ejemplo de los 2 hijos del profeta Samuel. Samuel los educó en Torá, Samuel les honró, Samuel les movió en el género en el que él estaba, les instruyó conforme a la voluntad del Señor, pero ellos no quisieron que Adonai fuera su porción. Ellos querían ser personas comunes, ellos querían ser del populacho, ellos querían ser que tenían las espaldas con látigos, querían saber lo que era lo duro de la vida. Porque no, ¿cómo va a ser eso que yo voy a dedicarme a cuidar a las personas, a aconsejarlas, a instruirlas en Torá, a hacer esos shoftim, esos moduladores de conducta del debido proceso? ¿Cómo va a ser? Y que ellos me van a traer alimento, que me van a traer mi comida, que me van a traer mi abrigo, que me van a traer... No, yo quiero, no. Porque es que esta ofrenda que me trajo Sandrita no me gustó. Yo quiero mejor comprarme esto de yo qué sé, de Hugo Boss.
Hugo. Entonces, ¿qué fue lo que presidió? O sea, ¿dónde estaba el corazón de estos chicos? Y la Escritura dice, no se confundas, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El Señor no nos llamó a vivir conforme a este siglo. El Señor nos llamó a que nos renováramos en este siglo. Que nuestro entendimiento, que nuestra mente sea pura, que nuestros miembros, antes los presentamos para hacer cosas malas, ahora los presentemos para honrar al Señor. Y vamos a terminar. Sin embargo, siempre estoy contigo, verso 23, y tú sostienes mi mano. Tú me dices qué hacer y al final me recibirás en tu gloria. Y mira lo que dice el verso 25. ¿A quién más he de ver en el cielo sino a ti? Y en la tierra no anhelo nada sino a ti. ¡Wow! Alguien que me diga rápidamente quién. Hay personas que lo dijeron. Pero, ¿quién dijo esto? Voy a repetir, ¿A quién más he de ver en el cielo sino a ti? Y en la tierra no anhelo nada si no es a ti. Estaban cantando una canción. Si tu presencia conmigo no va. ¿Se acuerdan? Bueno, pues Moisés le dijo, Señor, si tú no vienes con nosotros, no queremos ir a ningún lado. Preferimos un desierto contigo, estar en el desierto, que un paraíso lejos de ti. David, ¿qué le dijo? Señor, tú habitas en tiendas de campaña y yo habito en este precioso palacio. Pero sin embargo yo quiero habitar aquí en esta tienda de campaña, porque yo prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Personas que han entendido el reino, personas que han entendido que el estar conectado al Señor, que al estar cerca del Señor es todo lo que necesitamos. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Y aquí Asaf entendió, el Señor le permitió ver, le permitió hacer su berrinche, y luego el Señor le redimió. El Señor le redarguyó de esta forma tan preciosa y dice, ¿a quién más he de ver en el cielo sino a ti? Y en la tierra no anhelo nada sino a ti. Mi cuerpo y mi mente podrá fallar, pero Dios es el fundamento de mi vida. Él es mío para siempre. Los que están lejos de Dios morirán, y tú destruirás a los que te son infieles. Pero yo amo estar cerca de Dios. Y aquí termina diciendo, he elegido al Señor como mi protector. No al dinero, no a la fama, no al renombre, no al título, no al... He elegido al Señor como mi protector y como mi herencia. Contaré todo lo que has hecho. Teniendo esto en mente, todo tiene su tiempo para sembrarse, para gestarse y para cosecharse. Todo fruto bueno es cosechado y es comido o comerciado, pero todo fruto malo es cosechado y echado al fuego. Y del árbol que produjo frutos malos es cortado y es echado ¿a dónde? Al fuego. Proverbios 11:18. El salario que reciben los malvados es engañoso, pero los que siembran bondad cosecharán una buena recompensa. Haz el bien y vivirás. Busca el mal y morirás. El Señor odia las mentes perversas, pero se complace con los que viven una vida de obediencia. De algo puedes estar seguro. Los malvados no se quedarán sin castigo, pero los justos serán salvos. Todo esto que acabamos de leer es la retribución del malvado, del impío, del necio, del obstinado, del orgulloso. En conclusión, de todo aquel que se rehusó a recibir el amor de Dios. Y como les dije, este solamente era la introducción del capítulo que veremos la próxima semana, para que podamos entender un poquillo del contexto de lo que está sucediendo. Es mejor vivir justo que vivir holgado, pero sin paz.
Es mejor vivir con poquito, pero con gratitud, con alegría, sabiendo que el Señor el Señor hoy me dio maná. Él proveyó maná. Mañana quizá también provea maná. Es mejor vivir así, a expensas y esperanzas de Dios. Cualquier persona natural diría, David, tienes una mentalidad mediocre. David, tienes una mentalidad no progresista. Ya me lo has dicho. Pero ¿de qué forma yo les explico esto? ¿De qué forma les explico que no tengo nada, efectivamente, pero que no me hace falta nada? ¿Cómo se los digo? ¿Cómo lo podrían entender? No tengo, como dice la canción esta, ¿no? No tengo casa frente al mar, ni un yate, ni 1 millón. Pero tengo al Señor, que me provee de lo que necesito. No me da mis berrinches, no me da mis pero a veces hasta nos permite, amor, darnos un gustito. Comer fuera de casa, echarnos un buen plato de carne en la mesa. Hombre, el Señor es bueno, sabe lo que necesitamos, sabe lo que nos gustaría. El Señor lo sabe todo, pero si tú y yo no somos agradecidos con lo que estamos pasando, con lo que tenemos, con lo sea poco o lo mucho, quiero que sepas que seremos como ese mayordomo infiel que desperdicia las riquezas de la casa de su amo. Y nosotros hemos sido llamados buenos mayordomos, debemos de ser buenos administradores de las bienes del Señor. Amén. Pues familia, vamos a despedirnos, que el Señor les bendiga a todos, que el Señor les dé ese ánimo. Un saludo para todos. Ahora sí tengo la esta al revés. A Joaquín Santiago, Jocelyn Hernández, Teresa, Jocelyn Hernández. Señores y familia, que el Señor les bendiga, que el Señor les permita tener un buen inicio de semana y sepan que si nosotros como pueblo de Dios no nos aferramos a las promesas diarias del Señor, vamos a vivir sin esperanza, vamos a vivir sin ánimo. Yo les sugiero que todos los días leamos un salmo, que todos los días leamos un proverbio. En ellos encontraremos ánimo, esperanza y también encontraremos sabiduría, jochma, entendimiento para poder aplicar nuestro día a día. Y los salmos para el corazón abatido son ese renuevo, son esa medicina, son como ese shot de cafeína. Te reavivan, te despiertan, te hacen recordar que el Señor tiene muchas promesas, pero las promesas son de los que las quieren. Las promesas son del pueblo del Señor, de los que buscan amar al Señor. Esas promesas son para ti. ¿No es así? Familia, Shabbat Shalom, un abrazo para todos a la distancia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, les favorezca, les acompañe en este nuevo día y que les dé Shalom. Shalom. Está fallando, Dice conexión lenta. Familia, Shalom.